Bueno, ya damos comienzo entonces ahora al magazine informativo con la radio, tu radio. Son las 12:07 de la tarde. Hoy es 1 de junio del 2026, el primer magazine del mes de junio, aquí a través de Colar Radio, tu radio. Álvaro, volvemos otra vez entonces con la información local, regional y nacional. Buenas tardes nuevamente aquí desde Bogotá, con toda una gama de posibilidades, aunque pues me imagino que el día de hoy las noticias están centralizadas en lo que tuvo que ver con las elecciones que el país de Colombia celebró el día anterior para la elección presidencial, para la elección del nuevo mandatario de los colombianos, que empezará a laborar desde el 20 de julio que viene prontamente. Sí, yo creo que este es el tema del día de hoy. Yo creo que no hay que tocar otro tema sino este, que fue el trascendental en el día de ayer, bueno, yo no sé si una sorpresa de pronto de parte de Abelardo de la Espriella, como ganador de este compromiso de elecciones presidenciales el día de ayer. Por Vámonos entonces ejemplo, con un balance con respecto, dígame. empe, sí, empezando, habría que decir que Sogamoso, para partir de para empezar de lo particular a lo general, Sogamoso vivió una jornada tranquila. La democracia se presentó sin sobresaltos en Sogamoso. Esta, pues ya lo dijo usted, fue la primera vuelta de las elecciones y desde las horas de la mañana los puestos de votación recibieron a ciudadanos sogamoseños, en el que hubo un amplio dispositivo liderado por la policía, el ejército y la secretaría. Lo que más llamó la atención el día de ayer fue el apoyo tecnológico que ya está en la realidad, en la práctica, de las aeronaves no tripuladas del ejército, o drones que llaman. Igual hubo presencia en el aeropuerto, que estuvo vigilando y realizando monitoreos en diferentes sectores. Mauricio Barón, el alcalde, fue uno de los primeros en votar y pues hizo un balance positivo en el que señaló que no hubo orden público alterado ni desarrollo afectado por las votaciones, aunque en Boyacá sí hubo un problema de índole de vías. El mandatario destacó, Mauricio Barón, que hay 101.000 ciudadanos inscritos para votar y los convocó desde temprano. Él igualmente hizo recuerdo de su posición en cuanto que la ley seca para Sogamoso solo fue desde el sábado y no desde el viernes como lo hizo el gobierno nacional. Pero en Sogamoso la jornada se celebró de manera muy afortunadamente, pues en paz y en calma. Ahora ya yendo hacia lo que tiene que ver con Boyacá, ampliando un poquito más el espectro, se dice que Abelardo de la Espriella ganó en 118 municipios del departamento de Boyacá y apenas Cepeda lo pudo hacer en 5. En Boyacá, Abelardo de la Espriella ganó en 118 de 123 que tiene el bello departamento. Alcanzó, según las estadísticas iniciales, unos 337.000 votos, que es como el 50%. Y por su parte, Cepeda apenas obtuvo en Boyacá, estamos hablando, para que entendamos, solo 216.000, un 32% nada más. Cepeda ganó en Tunja, en Cibasosa, en Nopsa, en Paz de Río y en Cubará. Entonces ahí está como el inicio de este análisis. Fernando, ¿usted qué me tiene para decir? Sí, bueno, en resumen,
La votación aquí en lo que concierne a los dos candidatos principales, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, fue Abelardo de la Espriella con 29.600, esto acá en Sogamoso, ¿no? 29.674 votos y Iván Cepeda con 27.481. Abelardo de la Espriella con un 42.13% y Iván Cepeda con un 39.02%. O sea que ganó también de la Espriella ya. Sí, ganó el de la Espriella aquí en Sogamoso. Bueno, yo tengo aquí un avance, aunque hay que recordar que hubo dos apariciones de parte de Gustavo Petro y de Iván Cepeda en la que informan que solo van a esperar a lo que es el conteo oficial, no al preconteo de ayer, sino al voz a voz, voto a voto que se va a dar en estos días para saber el resultado de las actas. Exactamente, las actas, sí señor. Inicialmente se dice que el señor Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos. Por eso ganó y por eso la fiesta de la derecha está prendida. Sin embargo, Paloma Valencia, que es la otra candidata de la derecha, apenas sacó 1.639.685 votos, un 6%. Mucha gente en la derecha se está preguntando qué pasó, dónde fue que se escurrió la paloma, como dicen por ahí. Y pues muchos saben pues las tendencias. Por su parte, Iván Cepeda, que también pues tuvo un pequeño resbalón en ese sentido, apenas llegó a 9.688.361 votos. Eso significa que entre los tres está la mayor votación, aunque Fajardo, sin saber cómo, por qué y dónde, obtuvo 1.009.073 votos, algo que lo catapulta para ser considerado interesante aliado de uno o de otro lado. Ahora más adelante podemos ir analizando lo que han lo que han reaccionado cada uno de los candidatos. Por su parte, Claudia López tuvo 225.000. Este señor que yo no sabía ni que era candidato, no sé si usted sí lo conozca, Raúl Santiago Botero Jaramillo, obtuvo 206.000 votos. Ese elige hasta senador si se lo propone. No sé quién es, hasta donde leí era el que mataba y comía del muerto y esa era la campaña, pero vea, obtuvo 206.000 votos. Liscano Oscar Mauricio tuvo 53.000 votos, es decir, más conocido. El papá del desafortunado muerto que tiene Colombia de Uribe, Miguel Uribe Londoño, tuvo 28.000 votos. Una señora Sondra McCollins tuvo 19.800 votos. Leonardo Barreras, Roy Barreras, se fue de traste y apenas obtuvo 14.000 votos. El señor Luis Gilberto Murillo, que es un candidato que a futuro podría ser muy interesante para el tema ambiental, 13.000 votos. Carlos Caicedo, ese sí creo que usted lo conoce, 12.000 votos. Y Matamoros, el que tiene que ver con la policía y el ejército, 5.600 votos. Ese es el resumen, maestro. Bueno, entonces veamos cuáles son las propuestas de cada uno de estos que quedaron fuera del concurso, para ver quiénes se van con quiénes, a ver cómo vio usted ayer esos discursos de cada uno de ellos. Bueno, por su parte yo aquí tengo ya, no he podido trabajar mucho porque me toca ahorita partir corriendo para la clínica incluso, pero le cuento que Oviedo llama machista y homofóbica la campaña de la Espriella.
Él en su discurso aplazó su decisión política para el 3 de junio. La primera vuelta del 31 de mayo, ya sabemos que fue ayer, dejó una fractura visible en este bloque que han llamado centro derecha. Mientras Paloma Valencia, la señora Paloma, anunció casi de inmediato, yo creo que la llamó Uribe y a los 2 segundos respondió con el respaldo personal a Abelardo de la Espriella, candidato que ya dijimos tuvo más de 10 millones. Pero en cambio la fórmula presidencial, Juan Daniel Oviedo, tomó un poco de distancia con palabras que no admiten interpretaciones ambiguas. Oviedo calificó la campaña desde la Espriella como machista y homofóbica y declaró que solo su decisión política la comunicará el próximo 3 de junio. El contraste fue inmediato, porque Paloma sí convocó al país de una vez a votar en segunda vuelta por el abogado ultraderechista para frenar lo que ella describió como el neocomunismo. La dirección del Centro Democrático con Gabriel Vallejo al frente y Uribe Vélez, expresidente que no deja descansar al país, respaldan esa línea. Respaldaron a Valencia que dice, ojalá y nos vayamos ahora con el señor que le gusta ponerle voladores en los gatos. Este es el señor de la Espriella. La segunda vuelta va a ser el 21 de junio, Fernando. Entonces, hay más opiniones al respecto, pero lo escucho. Sí, quería yo era ver cuáles son las alianzas que más o menos se veían en los candidatos, Álvaro. Bueno, sí, ya dijimos el derrotero de Paloma Valencia, ¿no? O sea, ella, de hecho, esto sí ya es una opinión muy personal, está dejando en claro que su campaña se fue muy abajo y de ello se aprovechó un poquito Cabal, María Fernanda Cabal, que dijo palabras más, palabras menos, interpretando un poquito los discursos, que la prueba de que el Centro Democrático se equivocó, ahí estaba evidente en las votaciones de este 31, es decir, digamos que a pesar de su vehemencia y lo que tenía como respaldo de Uribe, la misma Cabal aprovechó para decir, vea, el Centro Democrático se equivocó. Debieron haberme nombrado a mí más o menos, palabras más, palabras menos. Pero pues lo cierto es que Paloma se cayó bastante fuerte, a pesar de que en las encuestas la tenían ubicada arriba, ¿no? Las encuestas de la derecha y de los medios que la tenían sostenida, se fueron al piso en estas elecciones. Igualmente, sí. Hay que decir que pues Roy Barreras está pues lo que debió haber hecho desde el comienzo, pero pues insistió en quedar como un zapato frente a los electores, porque ya dijimos cuántos votos obtuvo. Llamó a sectores progresistas para ampliar su base de apoyo de cara a la segunda vuelta. Obviamente Roy Barreras se irá pues por el lado del progresismo. Trató de ser optimista y menciona que todavía se puede ganar. Hay que advertir que según Barreras, ¿no? La campaña podría sumar cerca de 3 millones adicionales con una estrategia que acerque un poco el centro. Es lo que él menciona y además insiste en que hay sectores de ese llamado centro que no pueden optar por el político de derecha que ha mostrado un talante bastante inflexible y por lo tanto
son gente que no pueden ser de extrema derecha y podrían estar ubicándose por el lado del señor Iván Cepeda. De la misma manera, Claudia López, con sus 200.000 votos, salió a mencionar que bajo ningún aspecto estaría cercana a las pretensiones y las ideologías de Abelardo, y que pues está esperando es que Cepeda haga su propia campaña y empiece a hacer pues el destacamiento que lo revele como el futuro presidente, porque está dejando que le hagan su campaña, fue lo que más dijo. Igualmente hay que mencionar, pues ya cambiando un poquito de tercio, que hoy Cepeda ha lanzado la propuesta de hacerle el debate a Adela Espriella, los dos 1-1, con algunas condiciones, y es digamos, la versión más importante o la noticia más destacable en este momento, y es que el mismo Cepeda ha propuesto, ahora sí, con dos candidatos claros y precisos, y no como antes que habían 17, 16, un debate abierto, amplio, con condiciones y con detalles de manejo claros. Fernando. Sí, esto también lo estuvo planteando Abelardo de la Espriella, ¿no? Y ojalá se dé este debate, porque sí clarifica muchísimo el pensamiento y da a conocer cada uno de los proyectos de cada uno de estos candidatos, ¿no? Sí, pero ya formalmente está declarado. Y igualmente el señor ganador de las elecciones de la Espriella, pues obviamente tendrá que aceptar eh, este debate, que queda ya más claro. Son dos personas, una de un lado y otra del otro, en el que pues habrá un poco de condicionamientos mucho más focalizados, e incluso las preguntas podrán ser más precisas para que las respuestas sean mucho más amplias para el conocimiento de la gente. Hay que recordar que de la Espriella es un candidato de la absoluta derecha, que nunca ha manejado nada que tenga que ver con el aspecto institucional de Estado ni de legislación. Es un abogado que ha defendido personas que han tenido vínculos con el narcotráfico. De hecho, es un abogado que ha sido catalogado como y el mismo Cepeda lo ha dicho, es un extorsionador de los extorsionadores. Y además tiene temas que para mí son bastante fuertes, y es que él no tiene intencionalidad de cuidar la naturaleza. Desde la Ni los animales. Desde la óptica ambiental, él no quiere dejar ni un gramo de petróleo en la tierra, y habrá que sacarlo como sea, así sea a través de la utilización del agua en el famoso fracking o como sea. Igualmente es de los candidatos que dice, precisamente por no haber pertenecido a ningún gremio institucional del Estado, que es alguien nuevo y que no viene con las mismas. Pero pues tampoco hay que esconder que es una persona de la extrema derecha, misógino, como lo dijo el mismo Oviedo, machista, como lo ha demostrado en las diversas entrevistas en las cuales incluso ha tenido que salir a retractarse. Es un agresivo perseguidor de los periodistas que no lo llevan en la línea. Es de los candidatos que más denuncias, demandas y tiene en contra del periodismo, pero pues a su vez sale a cantar que es amo de la democracia, y que el absolutista es su contrincante Cepeda. Obviamente Cepeda tendrá sus circunstancias para criticar también, Fernando.
Álvaro, no sé si quiere que escuchemos de pronto lo que habló Aida Quilcué y el candidato Iván Cepeda con respecto al discurso de ayer. Tan pronto se supo los resultados de las elecciones. Eso es si lo podamos pasar. Sí, señor, sí, señor. Entonces escuchemos aquí partes de lo que habló. Hemos venido de la lucha, de la resistencia y ahora de caminar la palabra. Por eso estamos en la inclusión, también en el diálogo, porque tenemos que avanzar en ese diálogo nacional. Sé que los altibajos están en el país, pero somos ese proyecto de vida y por eso les digo con mucho ánimo. Yo estoy tranquila igual que Iván, porque sé que vamos a ganar en segunda vuelta. Mucho ánimo pueblos, porque estamos en el tiempo de los pueblos. Mucho ánimo, clase obrera, jóvenes, mujeres. Tenemos que ir casa a casa, porque tenemos que redoblar los esfuerzos necesarios, recorrer los ríos, las montañas, así como llegaron con las canoas, con todo, porque este país tiene que seguir floreciendo la vida y la paz. Un abrazo, mucho ánimo y mucha fuerza. Radio Nacional de Colombia. Bueno, esas eran las palabras de Aida Quilcué. Dice ella claramente, las ancestralidades no aceptan los resultados y ahora habla Iván Cepeda. Queridas compañeras y queridos compañeros, nuestra vida ha sido una incesante lucha. La hemos hecho sin pausa y en las peores circunstancias, en los momentos más difíciles, hemos sabido salir adelante. Hemos sobrevivido genocidios, hemos afrontado las peores persecuciones y muchas de las organizaciones a las que pertenecemos se las ha intentado diezmar y reducirlas al exilio o a la muerte. Y aquí estamos. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda. Antes de entrar en cualquier otro asunto, dejémoslo claro. Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso sea claro. Primer asunto. Pero segundo, existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas. Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad, observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en la cual se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas. Así que lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública. Cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Radio Nacional de Colombia.
consulta al pacto histórico en la que queríamos, y lo hicimos como única fuerza política democrática en Colombia, elegir todas y cada una de las personas candidatas al Congreso de la República y a la presidencia. Y horas antes de la consulta, miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar. Cientos de miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por esa situación que nunca se aclaró. Después, recuerden, estaba previsto una consulta interpartidista. Mi candidatura fue vetada por el Consejo Nacional Electoral. Pero con una, además, peculiaridad, y es que otro candidato que estaba en la misma consulta sí fue admitido. A él no se le aplicó la misma argumentación supuestamente jurídica, legal, que se me aplicó a mí de haber participado ya en una consulta interna, sino que se permitió que el otro candidato participara sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo nos explican todas las irregularidades que se han venido presentando? Y agrego una tercera, que autoridades, incluso gobiernos extranjeros, estén metiéndole la mano a nuestras elecciones, como ha ocurrido con el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor de la Espriella, al cual le dedicaré ahora unas palabras, por supuesto. No es otra cosa que una vulgar, abierta y descarada intervención en nuestro proceso electoral y concretamente en el sur del país, donde se sabe tenemos una votación significativa. Así que no nos estamos inventando ninguna clase de excusas para no reconocer resultados. Estamos pidiendo en democracia que las comisiones escrutadoras hagan su trabajo y sepamos con claridad cuál fue hasta el último de los votos que obtuvimos en el territorio nacional en el día de hoy. ¡Presidente! 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 ¿Qué campaña hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Acaso lo nuestro ha sido danza de los miles de millones de pesos, como sí lo hemos visto en otras campañas presidenciales que han gastado, entre ellas la del señor de la Espriella? Me gustaría que le practique una auditoría seria sobre cuánto invirtió en todos los dineros que se fueron en redes sociales y las denuncias que hay de compra de votos por parte de su campaña en distintos lugares del país. No, lo nuestro fue totalmente austero. Nosotros a las calumnias, a los montajes que se nos hicieron, respondimos simple y llanamente junto a Aida con argumentos y con razones. No apelamos al irrespeto y a la calumnia, mucho menos a las campañas sucias en los medios de comunicación o en las redes sociales. Cumplimos con el principio de hacer una campaña austera, respetuosa, honesta, ética. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo. ¡Lo hicimos! Lo nuestro se hizo con la movilización de la gente. En Medellín, por ejemplo, en donde reunimos decenas de miles de personas a pesar de acciones violentas de la extrema derecha, como por ejemplo la de un concejal que se paseaba por la ciudad con un bate amenazando a nuestra militancia y a nuestros dirigentes. ¿Y quién incentivaba ese tipo de acciones criminales y truculentas? Pues obviamente el jefe de la extrema derecha, el señor Álvaro Uribe, que solamente sabe hacer así las cosas.
todos violentos y criminales, hay que decirlo claramente. Pero ahora, antes de referirme a eso, claro está, quiero expresar mi mayor agradecimiento a los movimientos sociales, a la gente de a pie, a todas las organizaciones populares, a todos los sindicatos, a quienes ya saludó Aida en su intervención, a mi equipo, a todos los que han participado en esta campaña, porque con esfuerzo, con imaginación, hemos logrado tener una votación tan significativa como la que, repito, hoy mal contados tenemos ante el país. Vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se Radio Nacional de Colombia. Vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella. ¿Quién es el señor de la Espriella? Breve biografía, datos conocidos, no me los invento. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! El señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo. Pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. No salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula cero, no más apoyo a la juventud, apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana. Plutocracia y corrupción, eso es lo que representa el señor de la Espriella en su proyecto político. Bueno, evaluemos, Álvaro. Evaluemos con respecto a estos discursos tanto de Aida Quilcué como Iván Cepeda. Pues sí, lo que está claro es que esta sociedad colombiana está escogiendo volver a esos escenarios donde la democracia es aquella en la que solamente se tiene derecho a opinar y decir lo que la élite de gobierno diga, opine y ordene. Por ejemplo, cosas tan sencillas como seguramente que con el ingreso de este señor de la Espriella, el salario mínimo se va a reducir inmediatamente esté en el poder, por razones pues que todo el mundo conoce, y es que a ellos solo les interesa las utilidades económicas. Como lo decían los dos discursos,
lo que tiene que ver con las utilidades sociales, con los derechos colectivos y con la esperanza de un futuro mejor en la naturaleza y en el apoyo al campo rural. Se van a ir a menos, se van a desbaratar, puesto que lo que más le interesa es la rentabilidad económica de un modelo que pues todo el mundo ha entendido que está llamado a destruir este planeta. De hecho, si usted mira quienes han saludado con beneplácito el triunfo de la Espriella, son personajes como los presidentes de Ecuador, Noboa, quien es un claro y catalogado amigo de este señor de la Espriella, igualmente Milei, que ha quitado una gran cantidad de derechos a los argentinos y que solamente ha funcionado en derivación de lo que pueda obtener como utilidad para su élite. Igualmente lo ha felicitado Abascal, el del partido español Vox. Igualmente lo ha felicitado el señor Antonio Katz, actual presidente de Chile, y pues son líderes que pues en el mundo mundial, como dicen por ahí, están empecinados en sostener la derecha al mando de este planeta Tierra. Entonces, pues, ahí sí, no sé si alcance la fuerza. La verdad, yo sí estoy muy decepcionado y pesimista, pero pues ojalá la vida me cobre. Es lo que diría inicialmente, no sé usted qué opine. Bueno, esto, como decía Iván Cepeda, hay que seguir en la lucha y cuando más tropiezos ha tenido, él los ha superado. Entonces, esto es otra prueba que tiene Iván Cepeda y ojalá salga adelante con respecto a su candidatura, ya que después de haber rebasado 200 años de dominio de la ultraderecha, se logró conseguir un gobierno de izquierda aquí en Colombia a través de Gustavo Petro. Y se quiere consolidar este gobierno, ya que han habido cambios con respecto a todos los aspectos económicos y progresistas de nuestro país. Vamos a ver cuáles las fichas que va a mover Iván Cepeda para solucionar y tener una mejor votación, y ojalá, como decíamos hace un momento, un debate para que se vea y se visualice cuál es la persona idónea para gobernar nuestro país. Por otra parte, quiero agregar que en el departamento del Cesar, más exactamente en Valledupar, en un puesto de votación, encontraron votos llenos con la marca de Abelardo de la Espriella. Están investigando esto. Si esto ocurrió en este puesto, puede haber ocurrido en bastantes puestos de votación. Esto con que hace para cambalechear de pronto los votos que tenían ya registrados y cambiarlos con estos tipos de votos por el señor de la Espriella. Entonces, son investigaciones que se están haciendo por parte de la Fiscalía y las entidades de la policía y diferentes organismos de seguridad para dar una votación transparente en este aspecto. Álvaro. Bueno, lo que yo sí creo es que donde nuevamente la mano derecha se imponga aquí en el país, pues todos los avances en un sentido positivo se van a venir en contravía. Lo primero que se va a suscitar es una venganza selectiva o no tan selectiva
para tratar de aminorar algún tipo de buen trabajo que se haya hecho por parte del progresismo, como usted llama, y muy seguramente saldrán todas aquellas versiones para desestimar todo lo que se ha podido lograr en favor no solo del país, sino de las clases que realmente, de los grupos sociales menos favorecidos. Yo sí creo que la venganza que se va a suscitar va a ser fuerte en caso de que se dé pues este tema, y muchos de los periodistas incluso tendrán que o moderar o salir de aquí o arriesgar pues su existencia. Espacios como estos abiertos a cualquier otra opción no les va a quedar fácil su trabajo. Si bien es cierto que hay que seguir luchando, porque pues así estamos nosotros acostumbrados desde hace 80 años, pues lo que de pronto no queda bien como encajado es qué sucedió realmente, y habrá que hacer un estudio sociológico más de fondo, qué sucedió realmente para que haya habido un giro tan tremendo, porque la diferencia, independiente de las posibles circunstancias fraudulentas se puedan presentar, hay una diferencia muy, muy marcada que hay que explicar, ¿no? Son preguntas que habrá que empezar a responder. Y pues, ojalá, como usted lo dice también, quedan 20 días para el nuevo encuentro político, haya la posibilidad de un enfrentamiento abierto en el que de pronto, de alguna manera, se abran los ojos para desenmascarar cada una de las dos opciones políticas. Y digo desenmascarar porque es que desafortunadamente se ha manipulado mucho en contra de un gobierno y a favor de una nueva posibilidad. Pero pues la gente toda, no quiero yo decir que tenemos la verdad revelada, pero sí debería entender y analizar un poco más a profundidad lo que cada triunfo de uno de ellos dos represente para el futuro. Entonces, ojalá haya un buen debate y desenmascare a uno y otro, a ver finalmente si hay alguna posibilidad de desenlace diferente o por el contrario, se ratifica estas cifras actuales. Sí, el presidente también se pronunció ayer, ¿no? Con respecto a las diferencias, casualmente, de más o menos 800.000 votos que de pronto están embolatados. Bueno, vamos a ver qué dictaminan las actas y también el escrutinio general, ¿no, Álvaro? Sí, incluso hoy también salió Gustavo Petro a confrontar a la versión de la Espriella, porque básicamente está diciendo que apenas comience el mandato, el primer ladrón o delincuente que vaya a la cárcel es el mismo Gustavo Petro. Entonces también la confrontación está ahí clara, establecida, y como le digo, pues la venganza no es buena en ninguna institución, y menos a los niveles que hoy se manejan de bipolaridad en un país que siempre ha sufrido la desgracia de la violencia. ¿Y usted sí considera que puede ir preso Petro por la denuncia que hace de la Espriella? La verdad es que sí hay muchas circunstancias que pueden ser negativas para la alianza que se puede dar desde la derecha. Si usted mira de arriba hacia abajo, en este continente y con algunas alianzas que hay en Europa, pues las estrategias de derecha sí pueden redundar en circunstancias que puedan abocar elementos negativos. Obviamente, pues cada decisión, cada acusación debe ser probada, tanto a favor como en contra. Entonces, es bastante probable
que la coalición de derecha tenga mecanismos para acometer contra líderes, como ya ha sucedido. Vea lo que podemos poner como ejemplo, y es el mismo presidente Lula da Silva del Brasil, quien estuvo preso y todo aquello de manera, podemos decirlo, ilegal o no muy legal, al punto que tuvieron que soltarlo, pedir perdón y aclarar una serie de decisiones que no estaban acomodadas a la ley. Entonces, casos hay, y pues yo no descarto, no estoy diciendo que sea legal o no legal, no estoy diciendo que sea posible o no posible por la vía jurídica, pero sí son circunstancias políticas que pueden enfrentar, porque yo sí lo he dicho y lo sostengo, y es que la venganza va a llegar si la derecha llega. Eso es absolutamente claro, y pues no es ningún descubrimiento ni nada por el estilo. Pero aquí en Colombia se acostumbra con mayor intensidad en contra del rival o enemigo. Sí, son las 12:53. No sé si complementemos alguna otra cosa con respecto a las elecciones. ¿Qué otro comentario adiciona, Álvaro, con respecto a esto? No, pues ya sobre el tema no, pero tal vez a nivel de Sogamoso hay que comunicar que ya hubo instalación de sesiones ordinarias del Consejo de Sogamoso. Estuvo allá el señor Mauricio Barón y destacó que va a establecer iniciativas para impulsar el bienestar y el desarrollo de la ciudad. Según Barón, se va a radicar un proyecto para la creación de un subsidio que facilite a las familias de Sogamoso acceso a vivienda nueva propia. El problema es que no las están construyendo, como nos contó Cristian en alguna ocasión. Todo con el propósito de fortalecer pues esta economía local. Entonces, además de el subsidio, pues tiene que también fortalecer la construcción. También va a presentar el proyecto Sogamoso Territorio Seguro, en lo que tiene que ver con lo que hemos venido hablando sobre el tema de tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, no solo desde la parte administrativa, sino también desde la policía y el ejército. De la misma forma, dice que se va a crear el Consejo Municipal de Patrimonio, una iniciativa orientada a proteger y preservar riquezas arquitectónicas y culturales de la ciudad. Entonces, formalmente quedan instaladas nuevamente las sesiones del Consejo y pues comienzan la labor allá en Sogamoso. Bueno, recordemos que William Rodrigo Palacios Alvarado renuncia al Consejo Municipal de la ciudad de Sogamoso. Esto con características de aspirar a la alcaldía de la ciudad de Sogamoso. Y vendrán otras renuncias de otros concejales que parece también van a adicionarse a los candidatos a la alcaldía de Sogamoso para las próximas elecciones. Tenemos el caso de Carlos Andrés Bello, que ha estado aquí en los estudios también. Creo que Edwin Barrera también aspira a la alcaldía. Vamos a ver cuáles son los candidatos que se lanzan también. Hay otros candidatos como Luis Guillermo Barrera, parece que se vuelve a lanzar a la alcaldía. Y Vanessa, la otra señora que estuvo candidata también en otra ocasión, vuelve a la palestra, también parece que es otro de los candidatos a aspirar a la alcaldía de Sogamoso. Vamos a ver con el tiempo cuál es el ramillete de candidatos para la alcaldía de Sogamoso, ya que hay 3 o 4 candidatos por parte del Consejo Municipal que salen a lanzarse a esta contienda electoral. ¿Qué otras noticias tenemos de Sogamoso, Álvaro? No, señor, yo por mi parte,
por cuestiones ya conocidas, tengo que retirarme por el día de hoy. Bueno, ya son las 12:57 minutos. Hemos hablado de las elecciones del día de ayer. Le damos las gracias a nuestro gran amigo Álvaro Hernando Franco Nieto en la ciudad de Bogotá. Hoy estuvimos con un tema de actualidad que fueron las elecciones presidenciales en el día de ayer en Colombia. Le deseamos un feliz día a Álvaro Hernando Franco Nieto y ojalá la salud de su señora madre y su señor padre vayan mejorando para el bien de toda la familia. Muchos éxitos y bendiciones para todos y les agradecemos por estar aquí en el magazine informativo Colar Radio Tu Radio. Hoy estuvimos 1 de junio del 2026, 23 grados centígrados en este momento en la ciudad de Sogamoso y los dejamos en compañía de este buen ambiente de Sogamoso para todos. Los esperamos mañana en la programación habitual. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Álvaro.